Muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, deseo que se encuentren muy bien. Ya hacía bastante, creo, que no me comunicaba pues por las redes, que no hacía compartir de la palabra a través de estas redes. Ya llevaba tiempito sin hacerlo. Pero bueno, yendo mucho a las casas y bueno, hoy es el día. No quiero ser pues muy extensivo en lo que vamos a hacer, para que le demos el lugar a la palabra que vamos a compartir. Entonces vamos a orar, luego adoramos al Señor, le cantamos al Señor y luego vamos a la palabra del Señor, que sea Dios hablándonos. Les pido en el amor de Jesucristo que por favor oren por mí, que sea el Señor tomando mi boca, mi ser, mi existir, que sea el Señor ministrando este servicio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor de gloria, en esta mañana, Dios del cielo, venimos ante ti, Señor. Bendito Dios, reconociendo, amado Dios del cielo, Señor, que sin ti nada somos, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, que dependemos de ti en todo y por todo, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, te rogamos nos perdones, porque de una u otra manera pecamos contra ti y contra el cielo. Te ofendemos, Señor. Te contristamos, Señor del cielo, Espíritu Santo, perdónanos. Te imploramos, Señor, nos limpies, imparte el perdón y seremos limpios, Señor. Estaremos blancos, Señor, como la nieve. En el nombre de Jesucristo, te rogamos, Rey de la gloria, bendito Señor del cielo, nos ministres en esta hora. Señor, quita todo harapo, toda prenda andrajosa, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo. Vístenos de gala, vístenos de santidad, Señor. Vístenos de lino fino, blanco y resplandeciente. Tira a lo profundo de la mar todo pecado que hayamos cometido, Dios. Te lo pedimos, Señor del cielo, porque no hay quien se pueda justificar ante ti, Señor. Tu palabra dice que el que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso, Señor. Bendito Dios, reconocemos que de una u otra manera contra ti pecamos. De pensamiento, de palabra, de obra, de muchos modos pecamos contra ti. Bendito seas. Imparte el perdón. Tu palabra dice, Señor, que tú no eres hombre, que tú no eres como los hombres, Señor. Que se inflama toda tu compasión, Señor, por nosotros, Dios. Bendito Rey, en el nombre de Jesucristo, ruego a ti, papá, toma estas vidas, Padre, yo te lo ruego. Toma las vidas aún de aquellos que se sientan, Dios mío, a escuchar este mensaje, esta palabra, que se sientan a reunirse a través de estos medios, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, ruego a ti, glorioso Dios del cielo, nos ministres. Padre, rompe ataduras, Dios mío, rompe ligaduras, papá, que se caiga, Señor, toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre, presentamos a ti todo nuestro ser, Señor del cielo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Bendito Dios del cielo, lo presentamos delante de ti, mi Dios. Nos presentamos, nos doblegamos, nos humillamos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre. Desatamos nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús, de toda atadura, de toda ligadura, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, en el nombre precioso de Cristo, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret.
Nazaret. Señor del cielo, glorifica tu nombre, papá. Bendito Dios, yo sé que nada soy, Señor. Yo sé, Dios del cielo, Señor, que nada soy, glorioso Dios. Padre, pero tu palabra dice, Señor, bendito Dios del cielo, armas me soy y martillos de guerra, Señor, dice tu palabra, Señor, instrumentos de guerra. Bendito Dios del cielo, tu palabra dice, Señor mío, bendito Dios del cielo, Señor, que en tus manos, Señor, seremos útiles, Dios. Padre, nos ponemos en tus manos. Yo pongo mi vida, mi ser en tus manos, todo mi existir. Señor del cielo, úsanos, Dios. Usa mi vida, usa mi ser, usa mi boca, usa mi corazón, usa todo mi existir, glorioso Dios. Padre, desbarata todo plan del diablo, frustra los planes del maligno en esta hora. Señor, echa por tierra, bendito Dios del cielo, todo plan del diablo, toda oposición, toda resistencia del maligno, toda antagonía se cae por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito Dios del cielo, me levanto en el ámbito espiritual, me levanto, Señor, con la autoridad que tú me das, y en el nombre de Jesús ato todo espíritu infernal, les declaro sin poder, declaro al enemigo sin poder, lo declaro entorpecido, entontecido, sin poder, inoperante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice que Jesucristo le venció, que Cristo Jesús le venció en la cruz, que Cristo venció, Señor, por amor a nosotros, papá, y en el nombre de Jesús declaramos la victoria del Cordero en esta hora, sobre nuestra cabeza, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, mi Dios. Declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Dios del cielo, la victoria del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Glorioso Dios, Padre, te pido, glorioso Rey, bendito seas, Padre, prepara las mentes, prepara los corazones, Señor Jehová, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Desatamos nuestra lengua por el poder de las palabras, Señor del cielo, bendito seas, Dios mío, glorifica tu nombre, tu glorioso nombre, tu santo nombre, papá. Bendito Dios, circuncida nuestros oídos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Bendito seas, Padre, yo te ruego, yo te imploro, yo te ruego, amigo mío, te pido, mi Dios, Señor de gloria, ministranos, Señor, háblanos al corazón, Señor mío, háblanos, Señor, yo te ruego, háblanos, papá, conforme a la necesidad, Señor. Bendito Dios del cielo, da fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Levanta el caído, papá. Levanta, Señor, levanta a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, glorifícate, toma nuestro existir, toma nuestro ser, Espíritu de Dios, toma nuestro ser, Señor del cielo. Sin ti nada somos, apartados de ti nada podemos hacer, Espíritu Santo. Oh Señor de gloria, en esta hora rodéanos, sé tú nuestro muro, sé tú nuestro antemuro, Dios. Yo te lo pido, divino Dios del cielo, por amor de tu nombre, por amor de tu santo nombre, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desbarata, Señor, los planes del diablo. Frústralo, Jehová. Manifiéstate, Señor, te lo ruego. Manifiéstate, Señor. Visita a todos, a cada uno, Señor, de los que estén allí sentados, Señor, oyendo esta palabra. Bendito sea, visítalos en esta hora. Espíritu Santo, te lo pido. Visítales, Señor. Visítales, Dios. Que tu ambiente, que tu atmósfera espiritual les invada. Que tu atmósfera espiritual les visite. Tu nube esté sobre ellos. Shh. Santo Dios. Santo Señor. Shh. Bendito seas. Glorifica tu nombre. Glorioso Dios del cielo, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo tú eres.
bendito por los siglos, Señor. Gracias, gracias Jesús, porque tú venciste, nosotros somos más que vencedores. Gracias Jesús, porque tú nos motivas, tú nos alientas, tú nos esfuerzas a proseguir, a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, gracias por tu bendita providencia. Gracias, bendito seas en el nombre de Jesús. Padre glorioso, bendito Dios del cielo, gracias. Padre, quita toda duda. Quita toda duda, Señor. Quita toda duda, papá. Se va toda duda. Se va toda duda. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, Señor, finita. Toma el control de mi mente finita. Toma el control de esta pequeñez. Toma el control. Yo nada soy. Toma el control de este barro, mi Dios. Toma el control. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control. Espíritu de Dios. Bendito seas. Bendito seas. Te vamos a adorar. Vamos a adorar tu nombre. Dios del cielo. Vamos a exaltarte, Señor mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor del cielo, gracias. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Rey. Bendito seas. Para siempre y por siempre. Por los siglos de los siglos, mi Dios del cielo, Señor. Padre, gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. En tus manos nos ponemos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te amo, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Presten atención a esa canción. Las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible, que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder, que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen, declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Gracias. Gracias. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación.
Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas, la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Sobre la tierra derrama bendición, papá. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Bendito sea, bendito sea el Señor, bendito Está sea el tu nombre, poder. precioso Señor, bendito sea el cielo. Gracias, 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 papá. Gracias, Rey de la Gloria, bendito tu nombre, Señor. Aumentado hoy tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, papá, que seas tú hablándonos al corazón conforme a la necesidad, Señor. Te lo ruego en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que esta palabra corra como un río y no regrese a ti vacía, que esta palabra haga aquello para lo cual tú la envías, Señor. Te lo pido, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del 3 al 5. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 5. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre un tema, sobre el anticipado conocimiento de Dios, también llamado en la Biblia la preexciencia de Dios. O sea que desde antes Él todo lo sabe. Sabe todo de tu futuro, de mi futuro, del futuro de la humanidad. Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. En la omnisciencia de Dios también es llamado en la Biblia. Omnisciencia de Dios. Todo lo sabe Dios. Todo lo conoce el Señor. Todo. No hay nada que se esconda de Él. No hay nada que se esconda de Él. Estoy hablando de la preexciencia de Dios y el anticipado conocimiento de Dios y de la omnisciencia de Dios. Todo esto nos induce a lo mismo, que Dios todo lo sabe de usted y de mí desde antes. Entonces vamos a leer una palabra que Dios me dio hace poco, en un momento donde estaba pasando un momento de duda hacia mí mismo, donde estaba pasando un momento de esos que pasamos todos los cristianos, de duda, un momento donde no creemos en nosotros mismos, donde nos miramos al espejo y miramos infinidad de cosas que no están bien. Entonces sacamos una conclusión: no sirvo, Dios se equivocó, no soy yo el que debo de estar aquí, no merezco nada. Y con esas palabras empezamos como a flagelarnos, a cortarnos, a generarnos dolor nosotros mismos, a infundirnos incredulidad, a infundirnos desconfianza, a infundirnos desánimo, Y esas palabras que decimos de nosotros mismos nos flagelan, nos cortan, nos hacen doler. Es como esas personas que sufren de depresión y que se cortan y que se tratan de suicidar y todo eso. Esto es, pero en lo espiritual. Es como usted coger una cuchilla y empezarse a sajar con palabras como esas. No sirvo. No puedo. No debo de ser yo el que le sirva a Dios, sino otro. Dios se equivocó. Dios se equivocó. Palabras como esa es como usted coger la cuchilla y tratar de flagelarse, de cortarse. Es lo espiritual. Pero en el momento
donde estaba yo pensando algo similar. Por cosas que son ciertas. Dios me habla una palabra audible. Audible. Y me dijo que Él me bendijo a mí con toda bendición en los lugares celestiales. Que estoy bendecido en los lugares celestiales. Que tengo que salir de esa mentalidad. Que tengo que salir de esa situación. Porque en los lugares celestiales ya fui bendecido por Dios. Ya fui bendecido por Dios. Voy a leer del versículo 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla para usted y para mí, para todo el que cree. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo y leo esa parte. Nos bendijo, no dice que nos va a bendecir. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Tremendo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. 5. El amor. Habiéndonos, oiga bien esto, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió. Desde antes de la existencia de la tierra, Dios tiene el poder de habernos escogido, de habernos llamado. Él ya tenía en su corazón tu nombre, ya tenía en su corazón, en su mente tu nombre, tenía tu identidad, Dios ya tenía claro quién eras tú, quién soy yo. Dios lo tenía claro. Escúchame, un día nosotros, dice la Biblia, que Cristo vino a nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. Todo eso Jesús lo sabía desde antes de la fundación del mundo, que un día Él te iba a encontrar muerto, muerta en delitos y pecados. Dios nos iba a encontrar en una situación de condenación. Él todo lo sabía. Pero desde antes, también está escrito en el versículo 3, dice que también nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde antes que usted y yo existiéramos, ya Dios había decretado, había declarado una palabra sobre tu vida y sobre mi vida, que somos bendecidos en los lugares celestiales. Yo tengo que creer que yo soy bendición. Yo tengo que creer que Dios me ha bendecido en los lugares celestiales. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos pongamos de acuerdo con Él y que andemos conforme a la bendición que Dios nos ha dado. Que andemos en santidad, que andemos en esa obediencia, que digamos de nosotros: yo soy bendición, porque Dios lo dice. No es porque yo me lo he inventado, es porque está escrito en Efesios capítulo 1 versículo 3, dice que Él me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. No es con una parte de la bendición, es con toda bendición que Él me bendijo en los lugares celestiales. Por tanto, todo mal pensamiento, por tanto, toda acusación del diablo la tenemos que desechar. Tenemos que desechar todo lo que el enemigo venga a querer aplastarnos, a querer desanimarnos. Escúchame, tenemos que proseguir, tenemos que continuar avantes, tenemos que proseguir peleando la buena batalla de la fe.
No podemos permitir que Satanás venga y nos meta en la cabeza que no servimos. No podemos permitir que Satanás me meta en la mente y en nuestro corazón que no servimos. Dios nos llamó. El Señor nos llamó desde antes de la creación del mundo. Él nos conoció. Una palabra muy leída, muy escuchada, muy compartida en la Biblia, en Jeremías capítulo 1, del 4 en adelante, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Es lo mismo que estamos hablando. Es lo mismo que estamos leyendo allá en Efesios capítulo 3 al 5. Habla aún que fuimos predestinados, dice la Biblia, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos predestinados. Desde antes tú fuiste predestinada, tú fuiste predestinado, tu casa es predestinada, tenemos que creerlo. Desde antes tú fuiste bendecido en los lugares celestiales, fuiste bendecida en los lugares celestiales. Tienes que creerlo, tienes que echar de tu vida toda maldición, tenemos que cortar toda maldición creyéndole al Señor. Y dice la palabra que Dios le habló a Jeremías de esta manera en el versículo 5. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí. Desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Y antes que nacieses te santifiqué. Desde antes ya ocurrió. Para entender esto tenemos que permitirnos ser atrevidos en nuestra mente espiritual, porque tenemos una mente espiritual. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que permitirnos en la mente de Cristo Jesús pensar como Dios piensa, porque Cristo es Dios. Y tenemos que permitirnos pensar como Él piensa, como Él ve, como Él siente. Él llama, la Biblia dice en Romanos capítulo 4 versículo 17, dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Quizás tú te ves en estos momentos una persona fracasada, quizás te ves en estos momentos una persona adúltera, una persona fornicaria, una persona traidora. Quizás te ves así y quizás puede ser cierto. Escúchame, humanamente hablando puede ser cierto, pero escucha, Dios lo que quiere es que tú pienses como Él piensa, que tú hables de ti mismo como Él habla de ti. Escúchame, así como Él habla de ti, Dios quiere que tú hables de ti mismo. La palabra dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Él ya te llama profeta, Él ya te llama evangelista, Él ya te llama maestro, Él ya te llama pastor, Él ya te llama apóstol, Él ya te llama sierva, Él ya te llama siervo, Él ya te llama aún a tus hijos, que ellos también te servirán. Escúchame, también tus hijos le servirán al Señor. También tus hijos publicarán que Dios es su Señor. También tus hijos proclamarán que Dios es fiel, que Dios ha estado con ellos, que así como estuvo con su padre y con su madre, así mismo estará Dios con ellos. Escúchame, lo tienes que creer, lo tienes que declarar. Tenemos que hablar como Dios habla. Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sabes por qué? Por la predestinación de Dios con tu vida y mi vida. Por eso, porque fuimos predestinados. Lo dice
Efesios 1:5. Predestinados. Dice la palabra. Lo leo otra vez. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque la voluntad de Dios fue esa, que usted y yo fuésemos hijos. Pero Satanás nos quiere meter un gol en la cabeza, nos quiere marcar, nos quiere sellar que somos fracasados, nos quiere sellar y nos quiere inducir a que seamos incrédulos, a que no le creamos a Dios. Escúchame, la palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. La palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra, Él la terminará. Él terminará lo que empezó en ti y en mí. Satanás ha pretendido durante años meternos en la cabeza que no servimos. A Satanás ha pretendido meternos en la cabeza que porque hicimos de pronto algo malo, entonces eso somos. Escúchame, Dios quiere que tú te levantes de ahí, que yo me levante de ahí, que me limpie, que me santifique, que vuelva a entrar en el ambiente de Dios, que vuelva a entrar en la bendición de Dios, porque fui bendecido en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Voy a leer Efesios nuevamente, sin dejar escapar Jeremías. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. Ya sucedió en los cielos. Ya Él lanzó la bendición sobre tu vida y sobre mi vida. La bendición ya cayó sobre ti. Ya está sobre ti la bendición en los lugares celestiales, dice la palabra. ¿Sabes por qué dice en los lugares celestiales? Porque nosotros no somos del mundo. Porque nosotros no somos de abajo. Porque nosotros somos de arriba. Y en los lugares celestiales Dios nos bendijo. Él así nos ve. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él nos ve en bendición. Solamente falta que tú y yo lo creamos. Solamente falta que tú y yo andemos sobre esa bendición. Caminemos en bendición. Caminemos en santidad. Caminemos en obediencia. Esa es la parte que falta en tu vida y en mi vida. Que caminemos en obediencia. Pero en los lugares celestiales ya ocurrió. En la predestinación de Dios contigo ya ocurrió en los cielos. Que tú eres bendito, que tú eres bendita de Dios. Ya ocurrió. Ya Dios lanzó, ya salió de la boca de Dios la bendición para ti, para los tuyos. Solamente falta que tú creas, solamente falta que tú camines sobre esa bendición. Solamente falta eso. Que tú te pongas de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo con la bendición que Dios nos ha dado. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. La palabra del Señor dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice también ahí mismo en Efesios capítulo 2, lo voy a leer desde el 5 al 6. Efesios 2, versículos 5 y versículo 6, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Él me encontró, yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero en los cielos ya había sido bendecido en los lugares celestiales. Ya había sido predestinado para ser hijo. Pero Él me encontró muerto en delitos y pecados. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6.
y juntamente con Él nos resucitó. Eso ya ocurrió. Él no habla gagueando. Él no habla dudando. Él habla porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él habla de que eso ya sucedió en todo aquel que cree, en todo aquel que lo recibe en su corazón. Ya sucedió. Tú eres nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son el adulterio, son la fornicación, son las mentiras, son las borracheras, son todas aquellas cosas que nos tenían muertos en delitos y pecados. Tenemos que levantarnos, hermanos. Si todavía hay en tu vida, hay rencor, hay falta de perdón, si todavía en tu vida hay toda clase de inmundicia, de pecado, nos tenemos que levantar creyendo a lo que ya sucedió en los cielos sobre mi vida. Ya sucedió que yo soy bendecido en los cielos. Yo me tengo que levantar, escúchame, de cualquier pecado, de cualquier cosa por medio de la cual Satanás nos esté queriendo matar. Me tengo que levantar de ahí y ir a los lugares celestiales con la mente de Cristo, porque la palabra del Señor dice que tú y yo tenemos la mente de Jesucristo, y yo tengo que creer, escúchame, que con Cristo Jesús estoy sentado juntamente en los lugares celestiales, y que con Cristo Jesús fui bendecido, que la bendición ya ocurrió sobre mi vida. Lo tengo que creer, esa es la fe. Y lo sigo leyendo, capítulo 2 de Efesios, versículo 5, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo tenemos que creer. Esto lo tenemos que creer. Tenemos que reprender al diablo. Tenemos que reprender al enemigo de toda acusación. Lo tenemos que reprender. Lo tenemos que sacar de nuestro entorno. Muchas veces el enemigo nos habla a nuestra mente y empieza a desanimar. Y empieza el enemigo a declarar sobre tu vida que tú eres un fornicario, que tú eres quizás lo que fuiste en el pasado. Pero escúchame, tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Escúchame, la palabra del Señor dice que tú eres hijo. La palabra del Señor dice que según su voluntad Él nos llamó, Él nos bendijo en los lugares celestiales y nos predestinó para ser hijos. Nos predestinó para ser hijos. Había un hombre, un sacerdote llamado Josué. Capítulo 3 de Zacarías. Este hombre estaba en una posición de pecado. Había fallado. Era un sacerdote. Había pecado a Dios. Lo voy a leer. Capítulo 3 de Zacarías dice así: y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba al lado derecho del sacerdote Josué. Estaba ahí para acusarlo. Quizás él había hecho cosas. Quizás él había caído, quién sabe qué cosas. Y Satanás estaba ahí para acusarlo, para acabarlo de hundir, para marcarlo y decirle: tú eres un mentiroso, o tú eres un borracho, o tú eres una prostituta, o tú eres un fornicario, o tú eres un adúltero. Quizás diciéndole así para aplastarlo, para que no se levante,
para que no empiece a andar como dicen en los cielos de Él. En los cielos de Él dicen que Él es un sacerdote. En los cielos de Él dicen que Él es un profeta. En los cielos de Él dicen que Él es un evangelista. En los cielos de Él dicen que Él es bendecido. En los cielos de Él dicen que fue predestinado para ser hijo. En los cielos de Él dicen que desde antes que fuese formado en el vientre Dios lo santificó. En los cielos de Él dicen desde que antes fuese formado en el vientre Dios lo conocía y que lo dio por profeta y que lo dio por sacerdote. En los cielos dicen de ti y de mí que somos hijos. En los cielos dicen de ti y de mí que somos profetas, que somos evangelistas, que somos maestros, que somos apóstoles, que somos pastores. En los cielos dicen de ti y de mí. Falta que tú lo creas, falta que tú te levantes y reprendas al diablo y empieces a caminar en la obediencia de Dios. La palabra del Señor dice, Zacarías capítulo 1 y 2, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabes a quién se refirió? Se refirió con un tizón arrebatado del incendio. Se refirió al sacerdote Josué. Se refirió a ese que verdad sí había pecado, había fallado, era verdad. Escúchame, y había sido un carbón arrebatado del incendio. Dios lo había sacado de allá del incendio. Dios le quiso, le plació perdonarlo. A Dios le plació limpiarlo. A Dios le plació santificarlo. A Dios le plació darle oportunidad. Es lo mismo que Dios quiere contigo y conmigo. Dios quiere darnos oportunidad. Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Que tú digas de ti mismo: yo soy bendecido en los lugares celestiales. Soy bendecido. No dice que vas a ser bendecido, bendecida. Dice la palabra que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que fuimos predestinados para ser hijos. Fuimos predestinados para ser hijos. Eso somos. Eso somos. Y dice la Biblia, volviendo a Efesios, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes. Oiga bien, nos escogió. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo, que me escogió antes de la fundación del mundo. Él tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Desde antes de la fundación del mundo, yo era lo que Él dice que yo soy. Yo no soy lo que yo digo que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que dice el mundo que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que dice mi mamá que yo soy. Yo soy lo que dice Dios que yo soy. Yo no soy lo que dicen mis hijos que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que dice mi esposa que yo soy. Yo soy lo que dice Dios que yo soy. Porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no soy ni lo que dice Satanás que soy. Yo soy lo que dice Dios que yo soy. Y así hablo. Y así me tengo que comportar. Y así tengo que caminar. Por tanto, toda acusación del diablo se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo, y con Cristo estoy sentado juntamente en los lugares celestiales. Yo no sé si lo crees. Yo lo creo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él, para que andemos en obediencia y en santidad. Esto que estoy hablando no es para perseverar en la inmundicia. Es Dios dándonos oportunidad para que enmendemos. Es Dios dándonos oportunidad para que caminemos como hijos de Dios. Es Dios dándonos oportunidad. Dios le dio oportunidad al sacerdote Josué que estamos leyendo en Zacarías capítulo 3. Le dio oportunidad aun cuando Satanás venía a acusarlo, quizás con la verdad. Venía a acusarlo, quizás con el pecado que le había cometido. Venía para acusarlo. Pero dice la palabra que el Señor reprendió a Satanás. Y dice la Biblia, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Oiga bien, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Fuimos adoptados desde antes, predestinados para ser hijos. Ya esto había ocurrido en el corazón de Dios. Dios de Él no duda. Dios de su poder no duda. Escúchame, Dios no duda de que Él desde antes ya te había hecho hijo e hija. Ya nos había hecho hijos de Él desde antes. Aún nos encontró muertos en una peor condición. Nos encontró muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Nos encontró en aberraciones, nos encontró a unos en drogas, a otros en homosexualismo, a otros los encontró en prostituciones, a otros los encontró en licor, a otros los encontró en adulterio, en fornicación, a otros los encontró en todas estas cosas. Escúchame, los encontró así, pero la palabra del Señor dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto ya ocurrió. En el cielo tú estás sentado en lugares celestiales. Solamente falta que nos pongamos de acuerdo con Él y que empecemos a caminar y a comportarnos como tal, como se comporta un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios. Es lo que Dios quiere, que nos empecemos a comportar así como en los cielos, que empecemos a caminar con Él, que empecemos a comportarnos como a Él le agrada, así como dice la Escritura. Es lo que quiere Dios. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es un amor puro, un afecto puro. Y la voluntad de Él fue que usted y yo fuésemos hijos e hijas. Ya te dije, Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Les dije ahorita que no dejáramos perder Jeremías, no lo deje perder, pero antes vamos a leer nuevamente Efesios 2. Dice así, del 5 en adelante: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto ya ocurrió. Ese milagro ya ocurrió. Nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar. No dice que nos va a hacer sentar. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Él nos ve allá sentados. Ya ocurrió, en el ámbito espiritual ya ocurrió, que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya estamos sentados. Ya la Biblia dice de usted y de mí que estamos sentados. Lo que quiere Satanás, meterte y meterme a mí, que es que nosotros ya no tenemos oportunidad. Lo que quiere Satanás, meterte y meterme a mí, es que tú y yo de pronto somos sicarios, de pronto somos prostitutas, de pronto somos
adúlteros, de pronto somos fornicarios, de pronto somos mentirosos, de pronto somos esa clase de cosas. Pero escúchame, nosotros tenemos que cortar eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Tenemos que sacar de nuestra mente toda duda. Escúchame, tenemos que caminar como Dios manda que caminemos. Como Dios manda que digamos. Tenemos que hablar como en los cielos hablan de usted y de mí. Cualquier cosa que haya en tu vida y en mi vida que nos diga algo diferente, eso hay que cortarlo, hay que quitarlo, hay que desecharlo, hay que raerlo, hay que cortarlo de nuestra vida, porque no tiene parte con nosotros. Nosotros somos de arriba, nosotros no somos de abajo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Si quieren leer capítulo 2, versículo 19, lo que dice la Biblia de usted y de mí, aquí mismo en el libro de Efesios 2:19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, dice la palabra. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eso somos. Eso somos y lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Y no se te olvide lo que dice el versículo 6, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aunque Satanás esté a tu lado derecho para acusar, recuerda que hay uno mayor. Que hay uno mayor que vigila sobre ti. Que hay uno mayor. La Biblia dice que Él venció en la cruz por amor a usted y a mí. Que Él nos redimió. Que por su sangre fuimos redimidos. Su sangre nos hace libres. Su sangre nos hace libres. Y fuimos predestinados para ser hijos. Predestinados. Te voy a leer una palabra en Hechos capítulo 2. Versículo 22 al 23. Varones israelitas. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, oiga bien esto que sigue, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo mataron, lo llevaron a la cárcel. Todo esto sucedió, pero dice la Biblia, por el anticipado conocimiento de Dios. Anticipadamente Dios todo eso lo conocía. Si usted no lo cree, vaya a leer Isaías 53. Isaías 53 habla de todo lo que Cristo iba a padecer. Dios todo lo sabía. Dios todo lo conocía. Todo estaba escrito de él. Todo, porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Asimismo como todo lo sabe de ti y de mí. Omnisciente. Voy a leer otro versículo en Pedro capítulo 1. Dice, elegidos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Yo fui elegido según la presciencia
de Dios. Que Dios en su predestinación me eligió, me llamó, aunque me encontró muerto en delitos y pecados, de ahí aún me levantó y me sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya ocurrió en el ámbito espiritual. Nos tenemos que poner de acuerdo con lo que ya ocurrió en los cielos. La tierra, tú y yo, nos tenemos que poner de acuerdo con lo que ya ocurrió en los cielos. Ya ocurrió, nos tenemos que poner de acuerdo. Que tu mentalidad sea esa: me tengo que poner de acuerdo con Dios. Andarando juntos, si no estuvieran de acuerdo, no puede ser. No puede ser. Esta palabra que estoy hablando no es para inmundicia, es para santificación. No es para que continuemos en lo mismo, es para que avancemos, es para que nos pongamos de acuerdo con lo que dice el cielo de usted y de mí. Esta palabra no es para inmundicia, es para santificación, porque la misericordia de Dios no es para inmundicia, es para santificación. Y tenemos que andar en lo que dice Dios en los cielos de usted y de mí. Nos tenemos que poner de acuerdo con eso. Si el cielo dice de usted y de mí que somos hijos, bueno. Que fuimos predestinados para ser hijos, bueno. Pero tenemos que andar como hijos. Si el cielo dice que somos santos en Cristo Jesús, tenemos que andar como santos. Tenemos que obrar y andar en santidad, en obediencia. Pero en los cielos ya ocurrió. Ya ocurrió en los cielos. Yo me identifico mucho con esa palabra que estábamos leyendo ahorita de Jeremías, capítulo 1. ¿Por qué? Porque en otro tiempo yo decía de mí, cuando andaba muerto en delitos y pecados, decía de mí que era un bandido, que así me muero, que eso se sabe, que iba a morir como un perro en la calle tirado, que me iban a asesinar. Yo sabía, decía eso. Yo sé que me van a matar, yo sé que me van a asesinar. Yo sé que es así. No aceptaba otra cosa. Ayer veía un testimonio de un hombre que anduvo con Pablo Escobar. Y terminaba diciendo que él sabía que él no moría de muerte natural. Que él sabía, y me hacía acordar de mis tiempos. De esos tiempos donde yo decía de mí esa clase de cosas y ya lo esperaba, y muchas veces cerraba los ojos y me imaginaba todo. Me imaginaba tirado en el piso con los sesos regados, porque eso decía de mí, que así iba a perecer, que así iba a morir, que yo era un bandido y que así me moría. Pero todo esto era mentiras. En el cielo decían de mí otra cosa. En el cielo decían de mí, en el cielo me habían predestinado para esto que estoy haciendo en esta hora. Satanás quería que yo creyera que era un bandido. Satanás quería que yo creyera que era un fornicario, un adúltero, un borracho. Satanás quería que yo creyera que iba a perecer como un perro tirado con los sesos afuera. Escúchame, el cielo decía de mí que yo era un hijo de Dios. En el cielo me habían predestinado para ser hijo de Dios, para caminar con Dios. Escúchame, en los cielos me habían predestinado para andar en bendición, porque en el cielo habían dicho de mí que me habían bendecido en los lugares celestiales con toda bendición. En los lugares celestiales, valga la redundancia. En estos momentos, ¿sabes qué está haciendo el Espíritu Santo? Quitando el espíritu de acusación e inyectando, transmitiendo
el Espíritu que viene del cielo, transmitiendo la misma mentalidad de Cristo para que caminemos juntamente con Cristo, para que nos sentemos juntamente con Cristo, para que nosotros obremos como obran los hijos de Dios, para que hablemos como hablan los hijos de Dios, para que miremos como miran los hijos de Dios, para que pensemos como piensan los hijos de Dios, para que nos movamos como obran y se mueven los hijos de Dios. Es lo que Dios quiere, que nos pongamos de acuerdo con lo que ya sucedió contigo y conmigo en los cielos. Ya sucedió, ya ocurrió. Somos bendición. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. También dijo de usted y de mí: vosotros sois la luz del mundo. No dijo vas a ser la sal de la tierra. Tampoco dijo vas a ser la luz del mundo. Dijo: soy la luz del mundo. Soy la sal de la tierra. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Falta que tú y yo nos pongamos de acuerdo con los cielos, con lo que ya ocurrió en los cielos, en el ámbito espiritual. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Lo mismo con tus hijos. Lo mismo con tu casa. Lo tenemos que creer, lo tenemos que declarar. Tenemos que declarar: yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos, yo y mis nietos serviremos a Jehová. Yo y mis sobrinos serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová, porque ya ocurrió en los cielos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya está escrito. Escrito está. Escrito está. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Y te di por profeta a las naciones. Ya había ocurrido antes. Desde antes de tu existencia, de mi existencia, ya había ocurrido algo de parte de Dios en usted y en mí, en los lugares celestiales. Ya había ocurrido algo en usted o de usted o en usted. Ya había ocurrido algo en el ámbito espiritual. Desde antes de tu existencia ya había ocurrido un algo de parte de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y ya ocurrió. Ya ocurrió que Él nos bendijo en los lugares celestiales. Ya ocurrió que estamos sentados en los lugares celestiales. Y estoy leyendo en Jeremías capítulo 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ya me conocía. Ya me distinguía. Ya conocía a Dios. ¿Quién era yo? Y así me llamó. Ya conocía quién era yo. Dios desde antes. Predestinado. Elegidos, como dice Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la preexciencia de Dios. Preexciencia significa predestinado desde antes. Desde antes fui elegido. ¿Por qué? No sé por qué. Pregúntele a Dios. Pregúntele al Señor. ¿Por qué? Antes que fuese formado en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño.
Entonces a veces decimos de nosotros, Señora, yo no sirvo. Señora, te equivocaste. Señora, yo tengo este defecto. Señor, tengo este problema. Desde antes que te fuese formado en el vientre de tu madre te conocí. Desde antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya ocurrió de parte de Dios. Ya ocurrió a través del poder, de la soberanía de Dios. Ya ocurrió eso en el ámbito espiritual de ti y de mí. Somos lo que Dios dice que somos. Y así tenemos que hablar como Dios habla, llamando las cosas que no son como si fueran. Si algo de maldición hay en tu vida, la Biblia dice que llames las cosas que no son como si fueran. Entonces tenemos que declarar que somos bendición, somos bendición, somos la bendición de la tierra, somos la bendición porque fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Fuimos bendecidos. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Voy a leer una palabra que está en Isaías 44. Dice así. Versículo 7. ¿Quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, dice el Señor. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Te voy a explicar esta palabra. Dios está diciendo que quien tiene poder de declarar algo desde antes y hacer que esas cosas así se cumplan. Nadie. Solamente Él. Por eso dice, ¿quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Sabes a qué se está refiriendo el Señor con esta palabra? Que desde antes le habló a Abraham y le dijo, te voy a multiplicar, te voy a dar descendencia, te voy a multiplicar y tu descendencia en última va a ir a Egipto, y en Egipto van a ser esclavos, y yo los voy a sacar cuando pasen 400 años, los voy a sacar. Y tal cual así fue. A los 75 años le dijo esa palabra. Cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después, le dio un hijo. A través de ese hijo tuvo a Esaú y a Jacob. O sea, sus nietos. A través de Jacob tuvo a los 12 hijos, que entre ellos estaba José. 12 hijos. A través de esos 12 hijos se multiplicaron. Cada hijo fue una ciudad, digámoslo así. Se convirtió en una ciudad cada hijo. Se multiplicaron. Y de ahí salió el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se multiplicó en número estando en Egipto. Y luego murió el faraón que conocía a José. Y luego hubo otro faraón que no conocía ni al Dios de José ni a nadie. Y dice que esclavizó a Israel, tal como Dios había dicho. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Porque Dios es el único que tiene la presciencia. Porque Dios todo lo sabe desde antes. Y Él hace que ocurra así como Él dice. Y si Él dice que tú eres profeta, eso eres en el reino de Dios. Y así será. Lo tienes que creer. Si Él dice que eres evangelista, eso eres. Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Señor, yo soy gago. Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no soy capaz. Escoge a otro, el mejor, el más indicado para eso, pero yo no soy.
Y el Señor le dijo: todo lo que yo te diga lo harás. Yo voy a poner a tu hermano Aarón a que hable por ti. Y así hizo Dios. Todo lo que Moisés hablaba, lo publicaba Aarón. Y así fue. Todo lo que salió de la boca de Moisés se cumplió, porque Dios hacía que se cumpliera. Mira, te cuento algo. La historia de José podemos hablar ahí de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios tiene el poder, aún desde que estábamos en el mundo, aún desde que no lo conocíamos. Dios tiene el poder allá también en el mundo, de que ocurrieran cosas. Por eso nos preguntamos, ¿por qué murió otro y no yo? ¿Por qué si ese era mejor que yo y yo debía haber perecido ahí en ese momento, en ese lugar? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué Dios me llama a mí? ¿Porque yo hoy predico? ¿Y por qué yo hoy? ¿Y por qué no ese? La providencia de Dios desde allá venía con nosotros y no sabíamos ni lo conocíamos. Y nos guardó y desbarató planes del diablo y frustró planes del diablo. Entonces José tuvo unos sueños. Recuerden que José era el menor de 2 hermanos. Tuvo unos sueños. Y en esos sueños Dios le estaba anticipando lo que él iba a hacer. Él iba a reinar. Él iba a estar por encima de sus hermanos. Iba a estar por encima de sus hermanos, aún de su padre. Los hermanos, cuando oyeron ese sueño, fueron 2 sueños, se ofendieron, les dio rabia, les dio rencor con él. Hasta el papá en cierto momento se enojó o se extrañó. ¿Cómo así? Hasta yo me voy a tener que doblegar a usted. Pero la bendita providencia de Dios hizo que todo fuera dándose. Los mismos hermanos lo quisieron matar. Los mismos hermanos lo vendieron. Y no sabían que desde ahí lo estaban catapultando para la bendición. No sabían que pretendiendo hacerle mal, lo estaban catapultando. Que ellos fueron el trampolín. Que la maldad que ellos pretendieron contra José fue el trampolín para Dios llevarlo a reinar. Una vez dijo un hombre de mí ante los jueces: que se pudra en la cárcel, que se pudra en la cárcel. Él no sabía que esos denuncios sobre algo que era cierto que yo había hecho, malo delante de Dios, condenable, detestable, que hoy en día no estoy de acuerdo para nada. Gracias al Señor. Él no sabía que eso que estaba declarando, que eso que él pretendía malo para mí, Dios lo iba a cambiar a bendición. Él no sabía que con eso, él estaba usando eso como trampolín para Dios cambiar mi vida, para Dios hacer lo que él había dicho de mí desde antes de la fundación del mundo. Ya iba a empezar, y era a través de ese hombre que pretendía lo malo de mí. Por eso escúchame, en Jesucristo a los enemigos no se matan, a los enemigos se bendicen. Porque el enemigo, ese enemigo que pretende, que quiere algo tuyo, verte mal y todo eso, ese enemigo quizás es el que Dios va a usar para bendecirte, para que llegue la bendición a tu vida. Eso que parece malo, hay veces expulsa
el patrón expulsa a alguien del trabajo, lo echa del trabajo, obrando mal, y lo echa, sin misericordia, sin pensar en los hijos de esta persona. Y en el momento pensamos que llegó fue la maldición. Y mentira, que es que muchas veces es Dios usando eso como trampolín para otro mejor empleo. A muchos les ha pasado así. Bueno, entonces José fue vendido. Lo iban a matar. No lo mataron, lo vendieron. Después que lo vendieron, fue como esclavo a trabajar en un lugar. Estoy hablando de la providencia de Dios. Dios organizando todo para que todo ocurra como Él dijo desde antes, en los sueños que Él tuvo. Dios ya dijo de usted y de mí algo en los cielos, que somos bendición, que somos bendecidos en los lugares celestiales, o sea que somos bendición. Y que estamos juntamente con Cristo sentados ya en los lugares celestiales. Ya lo dijo Dios de usted y de mí. Dios está haciendo en estos momentos en su providencia. Si en su providencia en el mundo Dios nos guardó del Dios de paratoplanes, en su bendita providencia de paratoplanes, frustró planes del diablo, desbarató planes de muerte. Que cuando usted más necesitaba de pronto un dinero, se lo encontró tirado en la calle, sin conocer todavía de Dios. Esa es la bendita providencia de Dios, Dios obrando en todo. Que cuando ese patrón te echó, entonces de ahí quizás sentiste que le había llegado una maldición, pero Dios en su bendita providencia, sin usted y yo conocer de Dios, Dios allá obró. Y entonces de ahí nos resultó otro mejor empleo. Es un ejemplo que estoy poniendo, que yo sé que a muchos les ha ocurrido, pero Dios en su bendita providencia todo lo programó, todo lo preparó para que ocurriera como Él quería. Estoy hablando del mundo. Así mismo pasó con José. Aunque era un hombre de Dios, aunque era un hombre que conocía a Dios, aunque era un hombre que andaba con Dios, aunque era un hombre que Dios dice en la Biblia y Dios estaba con él. Y Dios empezó a preparar todo. Entonces de ahí, después de estar de esclavo en una casa, le armaron una mentira. Y a través de esa mentira que le armaron, entonces este varón fue a parar a la cárcel. Pero dice la escritura, y Dios estaba con él. Y fue a la cárcel y todo parecía empeorar. Imagínense pues. Lo venden sus hermanos, lo iban a matar sus hermanos, lo tiran a un hueco sus hermanos, lo sacan de ahí sus hermanos, luego lo venden sus hermanos, luego va a un lugar como esclavo y luego allá le arman una mentira y de ahí pasa a la cárcel. Todo parecía como empeorar, pero era la bendita providencia de Dios para que se cumpliera lo que estaba dicho de José. Abba. Lo que estaba dicho de él se tenía que cumplir, porque en los cielos ya habían dicho algo a través de esos sueños. Ya se estaba cumpliendo a través de eso que parecía malo, se estaba cumpliendo en José. Y dice que fue a la cárcel. Después de la cárcel, dice la palabra que lo sacaron para que interpretara unos sueños. Y dice que los interpretó. Luego de ahí, dice la palabra que el Señor lo mandó sacar de la cárcel. ¿Para qué? Para que reinara juntamente con él, en pocas palabras. Luego vinieron sus hermanos porque estaban muriendo de hambre en otro lugar. Y dice que vinieron. Entonces él lo reconoce a ellos. En la bendita providencia de Dios todo esto ocurrió. El papá los mandó sin saber que allá estaba José. Y José no se esperaba que sus hermanos iban a llegar allá. Pero Dios sí. Porque Dios en su bendita providencia todo lo va provocando que ocurra. Dios en su bendita providencia, Dios va haciendo que todo se vaya encasillando. Dios va haciendo, eso es lo que estoy leyendo acá en Isaías capítulo 44 versículo 7. Es que Dios solamente tiene el poder de hacer que las cosas vayan ocurriendo tal como a Él le agrada, tal como a Él le place.
Aunque haya momentos, así como en José, que son momentos duros, difíciles, momentos donde quizás no entendemos. Pero abandonados de Dios ni por Dios estamos. No estamos abandonados de Dios ni por Dios. La bendita providencia de Dios está obrando en nosotros, a través de nosotros y en nuestra casa también. Y dice la palabra que entonces este hombre fue a reinar y reinó. Y luego se reencontró con sus hermanos. Él los reconoce a ellos a él no. Dios hizo que el mismo padre de él, sin saber, pensando que José estaba muerto, mandó a sus hijos: vayan, consigan comida en Egipto. Y era porque el cumplimiento de la palabra del Señor, ahí se iba a propiciar, ahí se iba a propiciar. Cuando fui a la cárcel, entonces fui a la cárcel en sí, porque me entregó un amigo, humanamente hablando. Me entrega un amigo, se encapucha y va y me señala. Y cuando me señala, yo pensé, sin reconocer quién era él, yo no sabía quién era. Me vine a dar cuenta con el tiempo. Y después, yo pensé que hasta ahí había llegado mi vida. Pensé que ya mi vida iba a acabar en las cárceles. Me condenaron a unas condenas muy altas, que así como José, estoy comparando un poquito como con José. Un amigo me vendió. No porque estuviera yo haciendo lo bueno, pero él siendo malo también me vendió, sin yo hacerle nada. Y estos hombres, los hermanos de José, lo vendieron sin él hacerles nada. Pero era con un propósito de Dios, con un plan de Dios, para que se cumpliera lo que ya estaba dicho de José desde los cielos. Desde los cielos le mostraron unos sueños a José. Desde los cielos declararon algo que iba a ocurrir en José. Y se tenía que cumplir. Es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo. En los cielos ya fuimos bendecidos, en los lugares celestiales, y en los cielos estamos ya sentados juntamente con Cristo. Yo no sé qué tenga que hacer Dios con aquellos que todavía no han entendido. Yo no sé qué tenga que hacer Dios con aquellos que estén apartados de Él. Yo no sé qué tenga que hacer Dios, pero algo tiene que hacer Dios. Yo estaba apartado de Dios. Yo estaba haciendo lo malo. Yo estaba haciendo cosas detestables, horrendas delante de Dios. Pero para que se cumpliera la palabra, Dios tuvo que permitir que se levantara un amigo mío y que me entregara a las autoridades, que se encapuchara y me señalara. Entonces desde ahí yo pensé que me había ocurrido algo malo. Pensé que había ocurrido algo donde mi vida ya había terminado hasta ahí. Voy a la cárcel. En la cárcel lo mandan a él para el mismo patio mío también. Y estando allí, pasados unos 8 o 9 meses, me condenan a unas condenas muy altas. Yo no tenía salida. No tenía salida. No tenía cuándo salir yo de la cárcel. Humanamente no había salida para mí. Y muchas veces llegué a llorar a solas. Bueno, una vez recuerdo y dije que jamás iba a salir de la cárcel, que mi vida había pasado solo, que mi vida había sido frustrada y que hasta ahí había llegado mi vida y que iba a terminar mi vida en la cárcel. Pero era un plan de Dios, era un propósito de Dios, porque Dios había determinado algo conmigo desde antes de la fundación del mundo, porque Dios había determinado algo conmigo en la preexciencia de Dios. Había determinado algo conmigo, porque Dios desde antes, como dice Jeremías,
Desde antes que fuese formado en el vientre de mi madre, me conoció. Desde antes que naciera, Él me santificó. Desde antes me dio por profeta a las naciones. Desde antes que yo conociera de Él. Ya en la boca y en el corazón de Dios ya había ocurrido. Esto que está sucediendo acá ya había ocurrido. Desde antes de la fundación del mundo ya había ocurrido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios estaba convencido. Aunque humanamente esto que están viendo hoy no se veía en ese tiempo, Dios sí lo veía y estaba convencido, estaba seguro. Estaba seguro. Es lo mismo. Quizás hoy estás teniendo dudas, quizás hoy estás dudando de ti, quizás hoy Satanás te está enviando dudas, quizás hoy Satanás te está acusando, pero no le creas al diablo, prosigue, pelea la buena batalla de la fe. La batalla, escúchame, es una batalla campal en nuestra mente, en nuestro corazón, es una batalla la cual tenemos que librar, tenemos que pelear. La fe, hay una guerra en nuestra fe. Con nuestra fe hay guerra, tenemos que pelear, porque la Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Sabes por qué? Porque tu fe es atacada, mi fe es atacada por parte de Satanás, tu fe es atacada por parte del diablo, es atacada aún a través de personas cercanas, es atacada tu fe. Pero tienes que creer en lo mismo que dice Dios de ti. Y tenemos que perseverar. Y tenemos que continuar marchando hacia adelante. Y dice la Biblia que se cumplió tal cual como Dios le mostró a José en esos sueños. Asimismo, fui allá a la cárcel. Pensé que era para mal. Pero Dios tenía un plan, un propósito. En convertirme en lo que ahora soy. Y Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mí, yo lo creo. Seguirá cumpliendo. Él no abandonará la obra de sus manos. Satanás se jodió. Satanás se jodió con todo argumento que venga contra mí. Se jodió. La palabra del Señor dice que Jesucristo, el acta del decreto que había en contra mía, dice la palabra, que Jesucristo dice así, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ella los derrotó. Y Satanás y sus argumentos quedaron clavados en la cruz. Le voy a decir con otro que usó Dios su infinita, su bendita providencia. Dios había prometido, recuerden, a Abraham que le iba a dar descendencia, pero que de la descendencia de él iba a salir un pueblo y que ese pueblo iba a estar esclavo en Egipto 400 años. Cuando pasaron 430 años, empezó a ocurrir algo a través de un bebé llamado Moisés, que hasta el momento no tenía ni nombre. Faraón mandó matar a todos los bebés, hombres, los mandó matar. En ese tiempo había nacido Moisés, un hombre por medio del cual Dios tenía un propósito, un plan. Y Satanás quiso desbaratar ese plan matando a los bebés. Satanás sabía
Y dice la Biblia que entonces la mamá trató de guardar, de conservar a su bebé 3 meses. Aunque en todo Egipto estaban mandando matar a los bebés de los israelitas. O sea que la muerte estaba decretada sobre la vida de Moisés, que hasta el momento no tenía nombre Moisés. Pero había una amenaza contra él. Satanás estaba en su contra, aunque era un bebé indefenso. Y dice la Biblia que entonces la mamá no aguantó, no soportó. Y dice que hizo un canasto o una canasta. Y dice que lo calafeteó, o sea, lo hermetizó con brea. Lo hermetizó para que no se le entrara el agua. Y dice que puso ahí al bebé. Y dice la palabra que lo puso en el río. Y dice la Biblia que la hermana del bebé iba por el monte mirando hacia dónde cogía este canasto. Y este canasto fue a parar a las manos de la hija del faraón. Todo eso lo propició Dios en su infinita bondad. Eso lo propició Dios en su infinita providencia. Dios lo propició así, que ocurriera así. Y dice que esta mujer tuvo dolor por ese bebé. Y dice que lo prohijo. Y empezó a protegerlo. Y fue criado como su hijo allá en el reino. Y Dios hizo que llamaran una mujer para que lo criara. ¿Y sabes cuál fue la mujer? La propia mamá de él verdadera. A esa llamaron. Todo eso lo hizo Dios en su providencia. Sin que el hombre metiera la mano. Dios en su providencia así hizo. Aunque Satanás pretendía dañar el plan de Dios. Y por eso Moisés fue llamado así, Moisés, que significa rescatado de las aguas. Yo fui rescatado de las aguas. Fui rescatado de donde Satanás pretendió matarme. Fui rescatado de allá. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un plan conmigo y todavía seguirá ese plan con mi vida. Aunque Satanás se levante contra mí, el poder y la providencia de Dios está sobre mi cabeza. El poder y la providencia de Dios, porque estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es lo mismo que tú tienes que creer contigo. Tú eres bendecido, bendecida en los lugares celestiales. Así piensa Dios y así quiere que tú pienses. Así quiere Dios que pensemos. No somos maldición, somos bendición. Y somos bendecidos, fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Cuando usted entiende esto que estamos hablando, para terminar, capítulo 17 de Hechos, entonces puede entender y puede hablar como Cristo habló y puede entender estas palabras de Jesucristo en el capítulo 17, versículos 11 y 12. Él está aquí en la tierra en ese momento. Está en la tierra. Pero está hablando como si no estuviera en la tierra. Está hablando como si no estuviera acá, sino allá. Lo leo. Versículo 11. San Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo. Está haciendo una oración. Yo la estoy resumiendo esa oración. Y él dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre mío. Mire qué contradicción. Ya no estoy en el mundo. Y luego dice: y yo voy a ti. Él está llamando las cosas que no son como si fueran. Ya no estoy en el mundo, yo estoy allá. Estoy allá sentado en los lugares celestiales. Es lo mismo que Dios quiere que usted y yo hablemos y entendamos, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que fuimos bendecidos ya
fuimos bendecidos en los lugares celestiales, que fuimos predestinados para ser hijos en los lugares celestiales. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, oiga, estaba acá en la tierra hablando esas palabras, diciendo que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando como en tiempo pasado y está en ese momento aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque su mentalidad estaba allá. Porque se comportaba como allá lo veían en los cielos. Es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Hablar como hablan en los cielos. Pensar como piensan en los cielos. Y obrar como obran en los cielos. Obrar como hijos de Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Lo tenemos que creer. Y Dios hace que lo que Él dice se cumpla. Solamente Él tiene el poder de anunciar las cosas antes que ocurran y hacer que así sucedan. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo, dice el Señor. Desde que establecí el pueblo antiguo, anuncien en lo que viene y lo que está por venir. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Solamente Él es el que hace que ocurran las cosas tal como Él quiere. Tal como Él quiere. Y somos lo que Él dice que somos. Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Yo te pido, glorioso Dios, que toda aquella, Señor, que haya escuchado esta palabra, que la escuche en los siguientes días. Padre, te ruego que esta palabra haga rema. Señor, reprende al acusador de su entorno. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Te ruego, papá, reprende el espíritu de muerte. Reprende al acusador, Padre mío, te lo pido, Señor. Te ruego, Dios del cielo, levántate, papá. Sea la mente de Cristo obrando en todos, cada uno. Te lo pido, te lo ruego. Señor, te lo imploro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra. Padre, te adoramos, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor del cielo. Alabado sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Señor, bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Elegidos según la presciencia de Dios Padre y santificados y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.